Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 5 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos nuevamente de la mano con Jesús. En esta oportunidad nos corresponde estudiar el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En el desarrollo de este estudio vamos a descubrir cosas que de repente nosotros en el estudio, en la lectura de la Biblia, de manera ligera, así de manera apresurada, no podemos observar. Lo primero que queremos resaltar aquí es que en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, su autor nos describe lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Nos hace la introducción en este capítulo 5, porque el Sermón del Monte continúa en el capítulo 6 y el capítulo 7. En su totalidad, este Sermón del Monte está compuesto por 107 versículos. Inicia en el tercer versículo de este capítulo 5, continúa en todo el capítulo 6, de igual forma continúa casi todo el capítulo 7. Reiteramos, son 107 versículos. También el evangelista Lucas nos muestra algunos extractos de este Sermón del Monte en los capítulos 6, 11, 12, 13 y 16 de su evangelio. Veamos algunos aspectos que creemos que son importantes. Algunos estudiosos de la Biblia califican este Sermón del Monte como el compendio de la doctrina de Jesucristo. Otros estudiosos lo describen como el manifiesto del Rey y otros como la carta magna del reino de Dios. Debemos señalar que cuando Jesucristo hace esta declaración o inicia esta enseñanza, ya él había escogido a sus 12 apóstoles y él sube al monte. Que tratan de explicarnos quienes identifican o señalan que este sermón está relacionado con un compendio o con un manifiesto. Lo que nos expresan es los principios de una doctrina, de una enseñanza, lo que estaba trazando Jesús de su ministerio, y aquellos que indican que este Sermón del Monte es la carta magna o la constitución de un determinado estado, nos indican que toda norma, toda ley, toda conducta, tanto de los gobernados o de los gobernantes de ese determinado estado, tiene que estar ceñida dentro de ese marco de referencia que nos marca esa constitución o esa carta magna, para indicarnos que eso era lo que estaba haciendo Jesús, trazando su hoja de ruta, estableciendo su marco de referencia de lo que sería su doctrina, su enseñanza, su ministerio. Lo que señalamos anteriormente de que ya Jesucristo había completado o había terminado de escoger a sus 12 apóstoles, lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 3, versículo 13 al 19, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. También aquí en el Sermón del Monte se recogen lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Esto está descrita en los 12 primeros versículos de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Señalamos anteriormente, Jesucristo había escogido a sus apóstoles y subió con ellos al monte para indicar su enseñanza. Para beneficio de todos vamos a dar lectura a estos 12 primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Nos expresa la palabra así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a hacer un alto aquí para señalar algunos aspectos que nosotros creemos son de relevante importancia. En el versículo 1 nos indica Mateo que la posición que toma el maestro para enseñar a sus discípulos, ¿cuál es la posición que toma? Él se sienta. Jesús o nuestro Salvador se sienta. Esta es la posición
que tomaba todo maestro cuando se disponía a enseñar oficialmente a sus discípulos. Había muchas formas de enseñar, caminando o de pie, pero la posición o el estar sentado era la forma correcta de enseñar. El relato de Mateo trata de darle ese sentido de importancia a la enseñanza que se disponía Jesucristo inculcar a sus apóstoles. De igual forma, en el versículo 2 nos indica que abriendo su boca les enseñaba. Esta expresión de abriendo su boca no es una simple expresión literaria que hace Mateo para adornar su relato, es la descripción de la solemnidad que le prestaba Jesucristo a la enseñanza que se disponía a impartir. Sobre los diferentes principios de su ministerio, a manera de ilustración, nosotros podemos indicar que en nuestra vida nosotros celebramos ciertos acontecimientos que para que los mismos tengan su eficacia, su validez, para que se perfeccionen, deben desarrollarse con ciertas solemnidades. A manera de ejemplo, cuando una pareja de novios acude a efectuar su matrimonio ante un juez o ante un ministro de Dios, obligatoriamente tienen que abrir su boca para expresar su voluntad de unirse en matrimonio. No es suficiente que el novio y la novia firmen el acta de matrimonio que levanta el juez. Ellos tienen que decir, que expresar, abrir su boca, el compromiso que están adquiriendo para que el mismo tenga validez o sea perfeccionado. Otro ejemplo, cuando una persona sirve como testigo de alguien ante un tribunal sobre un determinado proceso, cuando él acude ante ese estrado del juez, tiene que hacer un acto solemne que se llama el juramento. Ese testigo tiene que levantar su mano, tiene que expresar con su boca, abrir su boca, que todo lo que él va a decir relacionado con el hecho que él es testigo o que él indica que ese hecho se dio o que él vio que se estaba dando, para que ese relato o ese testimonio que él va a dar, primeramente tiene que hacer esa solemnidad de levantar su mano y decir con su boca que todo lo que va a decir es la verdad y nada más que la verdad. A eso se refiere Mateo cuando nos indica en los versículos 1 y 2 de tanto de la postura que tomó Jesucristo cuando se disponía a enseñar y cuando abrió su boca para enseñar. Vemos pues que la enseñanza del maestro era de suprema importancia y él le dio estas dos solemnidades, sentándose y abriendo su boca. El versículo 3 de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo inicia lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Dice el mismo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu describe no una pobreza material o la ausencia de algo tangible, más bien describe la abundancia de alguien que reconoce su necesidad de Dios, reconoce que necesita de la misericordia de Dios, de la gracia, de alguien que reconoce su condición de pecado y que su conocimiento intelectual, sus abundantes bienes materiales, su posición social, de nada le sirve para tener la gracia de Dios de acceder a su reino o a la vida eterna. A esa pobreza espiritual es la que se refiere Jesucristo cuando él describe que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros manifestamos esa pobreza, esa necesidad ante Dios y le pedimos que acuda en nuestro auxilio, porque nada de lo que tenemos o nada de lo que somos no es suficiente para alcanzar su gracia. A esa pobreza es la que se refiere Jesucristo en esta bienaventuranza. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran pueden describirse de dos maneras. Los que lloran por haber recibido o encontrarse en una situación de desventaja o haber experimentado una tragedia, o los que lloran porque están afligidos por haber pecado, reconociendo su situación delante de Dios y sentirse indigno ante su presencia. Para ambas situaciones, la propia palabra de Dios nos brinda una respuesta. Podemos referirnos a Isaías en el capítulo 6, versículos 2 y 3 y en el Salmo 51, 17. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir felices. Las bienaventuranzas no son unas promesas, ni son una condición para entrar al reino de Dios. Las bienaventuranzas o las felicitaciones que Jesucristo le está describiendo a cada una de las personas que están en la condición que él indica en cada uno de estos versículos, es una situación que ellos ya están experimentando. Bienaventurado, feliz o felices. 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Lo manso es un sinónimo de mansedumbre. La mansedumbre no es algo natural del ser humano. La mansedumbre la obtiene una persona mediante su relación o intimidad o comunión con Dios. Así nos lo expresa el apóstol Pablo en su carta allá a los Gálatas, en capítulo 5, versículos 22-23, el cual nos indica que la mansedumbre es uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo. El propio Jesucristo nos indica que nos invita a ser mansos como Él. Esta invitación que Jesucristo nos hace la encontramos allá en el capítulo 11, versículo 29 de este mismo Evangelio de Mateo. La otra bienaventuranza que nos describe Jesucristo está relacionado con los que padecen hambre y sed de justicia. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son dos situaciones similares, ya que se experimentan, se sienten de forma corporal. Son dos expresiones ilustrativas que utiliza el maestro solo para indicar el cumplimiento de la profecía expresada en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Confirman el estado de felicidad que ha experimentado quienes se encuentran en esta situación y acuden a la presencia de Dios. También el versículo 7 nos describe otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es uno de los atributos de Dios, conforme a lo que nos indica el Salmo 25, versículos 6 y 7, segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. De igual forma, los que tienen o son movidos a misericordia, producto de su íntima relación con Dios, experimentan la felicidad o la bienaventuranza expresada por Jesucristo en este versículo. El versículo 8, nuestro maestro nos indicaba otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón experimentan o viven una permanente tranquilidad o felicidad. En su corazón no abrigan deseos nocivos o ávaros. Los que son movidos por esos deseos viven una permanente frustración, contrario a lo que nos reafirma Jesucristo en esta bienaventuranza, expresada de igual forma en el Salmo 24, 3, versículos 3 y 4. El versículo 9 también nos manifiesta otra bienaventuranza. Leámosla. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios nos convierte en personas llenas de paz. Esta bienaventuranza expresa que una persona al momento de convertirse en hijo de Dios experimenta un estado de genuina tranquilidad, de paz, un atributo que experimenta quien ha convivido o confiado su vida a Dios, quien ha nacido espiritualmente, como los expresa Primera de Corintios en el capítulo 14, versículo 33, y también en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Quiénes son los que llevan la paz? Los pacificadores. En este mismo capítulo, en Corintios 13, 43 y 45, el propio Jesucristo nos indica cómo hacerse hijo de Dios para tener o experimentar esa paz y ser pacificadores. En los versículos 10, 11 y 12, donde Jesucristo nos termina de describir la bienaventuranza. Estas están motivadas por causas expresadas en los versículos 10 y 11. La bienaventuranza del versículo 9 y 10 es la consecuencia de tomar una posición que nos describe allá en el capítulo 12. La relación con la experiencia vivida por muchos hombres que sirvieron a Dios con toda su determinación y la completa convicción de los sufrimientos que habían padecido o que estaban padeciendo o que iban a padecer, o la muerte segura que les podía esperar, era producto del resultado de la presencia de Dios en sus vidas. Hombres como Mateo, como el rey David en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, primer mártir que nos describe el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, y muchos otros mártires, muchos otros hombres de Dios que sufrieron persecución, que sufrieron muerte, y que mencionarlos aquí sería
una lista larguísima, experimentaron esa bienaventuranza porque ellos fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron muertos y motivados por esa presencia de Dios en su vida. Y nos dice: bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aquí termina la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a introducirnos en dos temas de mucha importancia para nosotros. El tema al que se refiere Jesucristo de los versículos 13, 14, 15 y 16. Él dice que los que tienen una relación con Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que han nacido nuevamente de manera espiritual, debemos ser sal y luz del mundo. ¿A qué se refería Jesucristo al utilizar estas dos expresiones? La sal como un elemento, como un mineral que nos da la tierra. Hay minas de sal, la sal también se puede obtener del mar. Es un elemento muy preciado, un elemento que servía para dar sabor a la comida, para preservar los diferentes tipos de carne, y la sal también tenía un significado de pureza, de limpieza. La sal que consumía o que existía para esa fecha era una sal completamente blanca, y a esa la pureza a que Jesús se refiere cuando Él nos compara con la sal, a que nosotros practiquemos la pureza, a que nosotros como sal preservemos a la sociedad que está en un estado de deterioro o un estado de corrupción, un estado de descomposición, y nosotros como un elemento de preservación que estamos en medio de esa sociedad, seamos preservadores para que esa sociedad no se siga corrompiendo y seamos un elemento de pureza, y también le demos sabor al sentido de la vida, al sentido de nuestra relación con Dios. También otra situación, otro elemento con que Dios nos compara, o con Jesucristo nos comparó, fue con la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Para beneficio de todo vamos a dar lectura a los versículos 14, 15 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué era un almud? Que es la comparación que hace Jesucristo, que nadie enciende una luz para ponerla abajo de un almud. Un almud era una medida de capacidad, lo que podríamos conocer nosotros hoy como un galón, una medida de líquido, pero nosotros lo utilizamos como una expresión para referirnos a una vasija. Asimismo, un almud era una medida de capacidad para echar granos. Esta medida estaba elaborada de madera y tenía una elevación muy pequeña. Era como un cajón, y a nadie se le ocurría o se le pudiese haber ocurrido encender una luz y meterla ahí en ese cajón que se llamaba almud. Entonces vemos pues que la luz que Dios ha traído a nuestras vidas como hijos de Él, con una relación íntima con Él, esa luz que Dios ha traído a nosotros debemos reflejarla donde hay oscuridad, donde hay corrupción, donde hay pecado, donde hay todo tipo de situaciones que no son acorde con el propósito de Dios. Y nosotros debemos alumbrar, traer a la luz el pecado, el delito, la injusticia, todo tipo de desavenencia que no va conforme a los deseos de Dios para la humanidad, para el ser humano. Esa es las dos expresiones, la enseñanza que podemos ilustrar de cuando Jesucristo se refería a la sal y la luz del mundo. Otro tema que Jesús nos toca en este Sermón del Monte es el tema de la ley. Interesante la ley. Versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué ley se refería Jesucristo en esta expresión? Se refería a la ley indicada en los 10 mandamientos. A esa ley se refería Jesucristo, porque habían otras 3 connotaciones o otras 3 referencias cuando los líderes religiosos o los escribas o los fariseos se referían a la ley de Dios en los siguientes sentidos. Para referirse a la ley del Antiguo Testamento o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. A esa ley se referían los líderes religiosos de la época de Jesucristo. Otra referencia a la ley también se referían a la ley y los profetas. Era todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. A eso se referían también la ley.
lo que podemos resaltar, cuando los escribas, los fariseos y los líderes religiosos también se referían a la ley, y esa era la que más enfatizaban, más que nada a la ley oral, a la ley que habían aprendido o que estaban practicando los escribas y fariseos. Toda esa ritualidad a lo que ellos tenían sometido, o lo que ellos se querían someter y tenían sometido al pueblo. Había una referencia que era más grande, y esa era la ley. Tenían una ley para todo, una ley para lo mínimo, cuánto podía cargar, cuánto pesaba tanto, cuánto medía tanto. Todo era una ritualidad, pero esa era una ley oral que ellos habían aprendido y que se habían olvidado de la ley de Dios. Reiteramos, cuando Jesucristo se refirió a que Él vino a cumplir la ley, que Él vino a someterse a la ley, se estaba refiriendo a esa ley de Dios, y que Él mismo resumió allá en Mateo, en el capítulo 22, en los versículos 36 y 40. Él la resumió en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de los 10 mandamientos que estaba Jesucristo refiriendo cuando Él dijo que Él vino a cumplir y a someterse a esa ley. A la ley del respeto a la vida, del respeto a la reverencia de Dios, a la santidad de Dios, el respeto a nuestra madre y a nuestros padres, el respeto a nuestro prójimo, el amor por nuestro prójimo, el respeto a nosotros mismos como hijos de Dios. Ese resumen que hace Jesucristo en el capítulo 22 de este Evangelio de Mateo, en los versículos 36 y 40, a esa ley es la que se refiere Jesucristo en esta descripción que nos hace del versículo 17 al 20. Muchas gracias, mis distinguidos hermanos, por su atención. Dios me los bendiga. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 5 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.